Bien, entonces estamos hablando de ajustes, ajustes al cierre, revisión para cuentas incorporables. Generalmente, casi siempre, aplican empresas comerciales, donde interactuamos con eh, proveedores o acreedores. Recuerden que acreedores son aquellos que nos dan a crédito, clientes, etcétera, ¿ya? Como decíamos, así es que pasase algo, no nos pagan, no sea tan drástica, bueno, pues la experiencia y tengamos una cuenta para poder subsanar esta deuda, ¿ya? Veamos los ejemplos. Nos dice, al 31 de diciembre, ¿ven? Siempre cuando hablamos de ajustes nos dice al 31 de diciembre, al cierre, porque llevamos empresas comerciales. Así empiezan los enunciados cuando hablamos de ajustes. Al 31 de diciembre, la empresa ABC, con el objeto de determinar la previsión de cuentas incobrables, proporciona la siguiente información, ¿ya? El método que vamos a ver es el más conocido, ¿ya? Es por promedios, cálculo por promedio o eh, provisión por promedio, algo así, está en algunos libros, pero por promedios. Se toma como referencia los últimos 3 años, ¿ya? Como un análisis, como un comportamiento. Por ejemplo, ¿cuánto han sido las cuentas por cobrar en el año 2009, en el año 2010, en 2011? ¿Cuánto ha sido? Y aquí nos da cuánto no se ha podido cobrar, ¿ya? Fíjense que no es un alto monto, pero igual se hace una reserva, ¿ya? Eh, Aquí se está cerrando al 31 de diciembre del año 2012. ¿Y qué información tenemos en 2012? Primero, tenemos la información de los anteriores 3 años, lo primero, ¿ya? Cumple. Primero tengo que tener la información de los anteriores 3 años. Este método dice a 3 años. Segundo, tengo cuánto es mi activo por exigir, cuentas por cobrar, cuánto es mi activo. Aquí me dice que es de 220,000. Entonces, hay proveedores, varios proveedores que me deben y yo sumo el mayor, asciende a 220,000. Bien, entonces de estos 220,000 tengo que hacer una reservita. A esa palabra voy a usar, reserva, para que si no nos pagan, entonces esta reserva acude en auxilio y bueno, pues no tenga un efecto drástico en la empresa, no afecte nuestro flujo de efectivo, no lo afecte. Eso lo convierte en una empresa rentable y, y solvente, ¿ya? Como les decía, no es una cuenta así opcional, se tiene que usar. De hecho, como muchos inversionistas van y el banco va, atiende esta cuenta. Dice, a ver, veamos su previsión para cuentas incobrables, pese a que todos le han pagado, tiene una buena reserva, vamos a decir. Entonces tiene con qué afrontar cualquier posible caso que no le paguen por alguna situación, que no le paguen por quiebra, no le paguen por duelo, que fallezca, a ver si fallece, ¿quién le vamos a cobrar? Que sea estafa, ¿no? Que ponga su negocio, que le demos productos, se compromete que nos pague las primeras veces, luego entra en confianza, le seguimos dando más productos y después cierra su negocio y se va. Puede pasar. Entonces, ya tenemos esta cuenta, ¿ya? Bien, luego, el primer paso tenemos los datos anteriores. El segundo paso, sabemos cuánto es el activo realizable, el activo exigible para ese año. Luego nos dice, el saldo de la cuenta previsión para cuentas incobrables es de 9,040. Este es otro dato, por si acaso, ¿ya? Hay un mayor de previsión para cuentas incobrables que nos dice que el saldo a esa fecha es de 9,440. Es como que la reservita que tenemos, la reserva, es de 9,440 para posibles no pagos, que posibles no nos paguen, ¿ya? Ahora, ¿qué nos pide? Determinar el importe de la previsión necesaria y el asiento de ajuste correspondiente a la cuenta previsión para cuentas incobrables. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la previsión actual, cuánto tiene que ser la previsión con estos datos, ¿ya? Seguramente para calcular esta previsión de 9,040 del año 2011, cuando estamos en el 2012, tuvimos que tomar los anteriores 3 años, es decir, hasta el año 2008. Ahora estamos actualizando esa información desde el año 2012. El método es muy sencillo, yo ya lo tengo aquí realizado, nos dice, tenemos que obtener la suma de los créditos, ¿ya? Aquí yo tengo los datos de cuentas por cobrar y créditos incobrables. Entonces tengo aquí los datos, los mismos de arriba, y simplemente tengo que totalizar.
simplemente los totalizo, ¿ya? Y esta fórmula me dice que tengo que encontrar los créditos incobrables. Créditos incobrables por 100. Y eso lo dividimos entre las cuentas por pagar. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Ya, este nos dice el método. Ya, si aplicamos esta fórmula, 23.220 lo multiplicamos y lo dividimos, yo ya lo he dividido, nos da, lo multiplicamos por 100 para que se exprese en porcentaje, 4.86%, ¿ya? Es nuestra tasa de previsión para cuentas incobrables. Bien, es como el comportamiento que ha tenido. Fíjense, ¿no? Mientras, si es más grande la brecha, diríamos, si es más grande la brecha entre las cuentas por cobrar y los créditos, entonces este valor va a ir bajando también, ¿ya? Mi riesgo es menor. Puede ser debido a las políticas de control que yo tengo, tal vez soy muy exigente al momento de otorgar, de ceder algunos artículos. Entonces este dato puede darme mucha información este dato, ¿ya? Entonces, mientras más alta sea la brecha, más lejana, este dato también va a ir minimizándose, ¿ya? Minimizándose, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si no me pagasen nada, ¿no? Si, por ejemplo, aquí ascendiera a 4.000, es que está como texto aquí, ¿no? Si ascendiera a los mismos 4.700, ¿qué estoy diciendo? 478.000 por 100 dividido entre 478.000 por 100 nos va a dar el 100%. Es sencillo, ¿no? ¿Saber? 1 por el 100%, es decir, que tengo que hacer el 100% de la previsión, lo cual pues, es como que todo lo que tengo lo destino a mi reserva. No es correcto, ¿ya? Entonces, esta tasa del 0 se dice que si es menor al 10% ya es rentable, ¿ya? Entonces aquí tenemos un 4.86, que es un buen dato, es un dato saludable, dicen los economistas, un 4.86, ¿bien? Por ciento. Otra lectura sería que de todas mis cuentas por cobrar, de 100 personas que me deben, de 100 personas que me deben 4.078, que me debían, casi 5 personas no me pagaron, algo así, esa sería la interpretación, ¿ya? De las tantas personas que me debían, de 100 personas, casi 5 no me pagaron, ¿ya? Casi 5, entonces eso puede ser otra interpretación, ¿bien? Temo que la reunión se cierre, no me ha alertado el Zoom. Parece que a veces, al azar, otorga así minutos ilimitados, me parece, porque me ha pasado, no controlo el tiempo y sigue, pasan los 45 minutos, pero a veces me corta también, a veces me alerta. Así que si me cortase el Zoom, nos volvemos a conectar hasta terminar este ejemplo, ¿ya? No va a ser muy largo, ya por eso no creo necesario cortar la reunión, ¿ya? Saben que al final llamo, anoto la lista. Bien, volvamos entonces. Entonces aquí he encontrado mi índice para las cuentas, para realizar mi previsión para cuentas incobrables. Bien. Luego dice, hay que determinar el importe de la previsión necesaria al 31 de diciembre, ¿no? Que es el cierre. Entonces, este valor que he encontrado lo tengo que multiplicar por mis cuentas por cobrar de ese año, ¿ya? Aquí tengo que ese año ha sido de 2.200, ese año, el año que yo estoy analizando, 2.200. Y basado en mi información de los últimos 3 años, me dice que tengo que tantear que el 8.46% de mis proveedores quizá no me paguen. Ya tengo que tantear eso.
Entonces yo asigno una reserva. En este caso va a ascender a 10.092, ¿ya? 10.092. Ese importe, esos 10.000, lo tengo que asignar a otra cuenta y esta cuenta la voy a utilizar así como si fuese un chanchito, lo voy a utilizar. Si es que alguien no me paga, entonces con eso voy a acudir. Entonces, en promedio, se estima que si no me pagan, ese alguien o esos alguienes que no me paguen, más o menos serían en 10.692 bolivianos, ¿ya? Si nos vamos al promedio, ¿ya? En promedio me dice. O me dice que lo que no me van a pagar lo voy a poder cubrir con 10.692. Esa es la lectura, esa es la interpretación. Ya nos estamos anticipando a que no nos paguen, ¿ya? Y este dato lo basamos en un histórico de los últimos 3 años. Es el método más sencillo, ¿ya? Cómo se ha comportado los anteriores 3 gestiones me permite inferir cómo se va a comportar la cuarta gestión, ¿ya? Eso es como en estadística, ¿no? Estadística inferencial. Si hay algo que se comporte de una manera, entonces podemos presumir, podemos inferir cómo se va a comportar en los siguientes periodos. Lo mismo pasa aquí, ¿ya? De estos 20.000, 2.200, yo tengo que estar preparado, psicológicamente preparado, a que posiblemente no me paguen 100, o que no me paguen 10.692, que representa el 4.86%. ¿Ya? No es complicado esta parte, ¿no? Simplemente estamos sacando el porcentaje basado en las últimas 3 gestiones. Luego nos dice obtener la diferencia existente de previsión de cuentas incobrables entre el saldo de los libros y la previsión necesaria. Entonces, recuerdan que nosotros teníamos un mayor. ¿Dónde está el mayor? Aquí nos decía de 9.440, lo que tenía anteriormente. Basado en mis cálculos, debería ser 10.692. Entonces, el cálculo que tengo que hacer es, la previsión que yo necesito es de 10.692. Pero yo ya tengo una previsión de 9.440. Yo ya tengo esa previsión de los anteriores meses. Quiere decir, estimados estudiantes, que la anterior lectura, la anterior gestión, yo tenía que anticiparme a 9.440, ¿ya? Entonces, esto es lo que no he usado, ¿ya? Si es que, 2 interpretaciones, ¿no? Puede que me hayan pagado todos, entonces mi previsión está intacta. O puede que algunos no me hayan pagado, pero no haya sido mucha la diferencia que me ha permitido tener un saldo. Entonces aquí tengo un saldo. Entonces la lectura es, esto es lo que necesito como reserva, anticiparme, pero también me dice, esto es lo que yo ya tengo. Ya. Entonces simplemente saco la diferencia. De estos 2.200, simplemente voy a sacar 1.252. Voy a sacar este valor. 1.252. Y lo voy a llevar al gasto. ¿Ya? Es como que en mi mente lo estoy colocando como que eso ya he perdido. ¿Ya? Como que eso ya he perdido, esos 1.252, ¿no? Que no es un dato alarmante, tomando en cuenta los 2.200, ¿ya? No es un dato alarmante por 2 cosas. La primera es que nuestra tasa de previsión es baja, 4.86, y porque yo ya tenía un saldo de la anterior gestión, yo ya tenía un saldo. Entonces, sumado que mi tasa es baja, yo ya tenía un saldo, que casi el saldo se iguala con el que necesito, entonces la diferencia es de 1.252, que es casi nada, ¿no? De 220, es como de 220 bolivianos, el saldo que tengo que ajustar es 1 boliviano. Entonces, casi nada, ¿ya? Entonces, el asiento que tengo que hacer es, aquí ya lo tengo, la cuenta que utilizamos, una cuenta de gasto, es pérdida en cuentas incobrables, ¿ya? Lo estoy llevando a la pérdida. Yo lo estoy llevando a la pérdida, ¿ya? Y contra un activo, aquí tenemos un activo regulador, que se llama previsión para cuentas incobrables. Bien, entonces las dos cuentas que van a participar es pérdida en cuentas incobrables, lo estoy llevando como gasto, como si estuviera perdiendo, contra la cuenta previsión para cuentas incobrables. Esta previsión actúa en el mayor, ¿ya?
en realidad, si nos vamos a los números, si seguimos la fórmula, es muy sencillo. Quizá el desafío está en tener en claro qué estamos haciendo, ¿ya? Porque si nos vamos a los números, les doy un ejemplo similar. Ya, sumar, dividir por 100 el valor, las cuentas por cobrar de ese año, saco el valor, lo resto con el dato anterior y lo llevo. Si nos vamos a lo numérico, a lo aritmético, es muy sencillo. Pero lo que quiero es que se adentren y comprendan la esencia, ¿no? ¿Por qué se hace esto? ¿Ya? Se analiza el comportamiento de las últimas 3 gestiones. Eso me va a permitir tener un índice. Ese índice lo multiplico por las cuentas que tengo ese año. Entonces me dice, alistate que de esto que te deben, probablemente no te paguen este porcentaje. Eso me está diciendo. ¿De dónde sale ese probablemente? Del comportamiento de los últimos 3 años. ¿Ya? Entonces, alistate para que no te paguen esto. Entonces yo tendría que llevar esto al gasto. Es como que lo estoy llevando para que no me paguen. Pero me dice, yo ya tenía un saldo anterior. Entonces tienes un saldo anterior. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Solo esta diferencia es la que le voy a llevar al gasto. ¿Ya? Pérdidas por cuentas incobrables. Con previsión para cuentas incobrables. Bien, entonces, bueno, pues eso sería el asiento al cierre. Sería el asiento al cierre y mi previsión se actualizaría en 10.000. Aquí está, ¿no? Se actualizaría en 10.692. De manera que cuando revisen mis libros vean que evidentemente tengo una previsión para futuras, no futuras, como un contingente, ¿no? Como un contingente. Si no me pagan, entonces tengo una reserva para cubrir esas deudas, ¿ya? Aquí solo hemos hecho la reserva, ¿ya? Vamos a ver ejemplos donde evidentemente no nos han pagado y cómo actúa esta reserva, ¿ya? Hasta el momento solo hemos creado la reserva, ¿ya? La reserva, le hemos consolidado la reserva, esa palabra voy a usar, para la previsión, y eso nos permite estar listos para para que alguien no nos pague, ¿no? Debe haber una palabra para eso, para cuando no nos pagan, ¿ya? Cuando no nos pagan. Esto basado en un promedio de las últimas 3 gestiones, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente enviarles un ejemplo muy similar a este. Tienen que tomar las últimas 3 gestiones. Créditos incobrables. Aquí la fórmula en realidad es que créditos incobrables. Créditos incobrables. Aquí falta algo. Este método dice que es 3 últimos años. 3 últimas gestiones, algo así está en los libros. Pero aquí lo vamos a colocar. Últimas gestiones. ¿Ya? Igual, cuántas por cobrar? También de las últimas 3 gestiones. Igual, de las últimas 3 gestiones tengo que colocar. ¿Ya? Porque si no, el dato es incompleto. Ya, entonces les doy una tabla donde tienen los años, totalizan, encuentran es como el promedio de cuánto no me van a pagar. ¿Ya? Entonces lo multiplicamos por lo que nos deben ese año. Entonces ya tengo que anticiparme a que esto probablemente no me paguen. Bien. Y esto lo tengo que restar con el saldo que yo ya tenía de los anteriores meses. Ya en la siguiente clase vamos a ver cuándo es el primer año. Aquí estamos asumiendo que ya hubieron varios años donde no nos pagaron y hicimos previsiones. Aquí ya estamos asumiendo este método. La siguiente, aquí dice primera vez. La siguiente vamos a ver por ejemplo, cuando es la primera vez y cómo creamos la cuenta previsión. Bien, entonces simplemente acudimos a la diferencia y ahí llenamos el asiento, ¿no? Llenamos ese importe por gasto y consolidamos nuestra previsión para cuentas incobrables, ¿ya? Eso lo vamos a acompañar con un mayor la siguiente clase. Ya, estimados estudiantes, ¿cuántos estamos al final? A ver, Armando siempre está.
Cristian Cristian que participa, pero no tiene su trabajo. Fabián que participa y tiene su trabajo. Mariela que participa y también tiene su trabajo. Muy bueno su trabajo, por cierto. Igual de Abel, de Honorio, Fabián también. Solo Cristian nomás desentona ahí. Los demás están sus trabajos, ¿ya? Me comprometo hasta mañana a enviarles a cada uno no sé si sus notas o el estado, cómo se encuentran, ¿ya? Porque en alguna institución mandé las notas, después me llamaron la atención, que las notas las tienen que averiguar mediante secretaría, algo así. Pero entonces, si no, el estado, ¿no? ¿Cómo se encuentran? ¿En qué categoría se encuentran? ¿Ya? Me voy a subir un ejercicio de la práctica que vimos hoy y la van a presentar hasta el miércoles, ¿ya? Simplemente la presentan hasta el miércoles, ¿ya? Solo eso va a ser la clase de hoy. Voy a subir este mismo archivo, el video para los que no estaban hoy y la práctica para que la presenten el miércoles a las 8. ¿Bien? Eso va a ser todo, queridos 5 estudiantes, constantes estudiantes. ¿Bien? ¿Alguna consulta, quizá? Mariela, Abel. Creo que no hay consultas, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a quedar acá y les paso la práctica. ¿Bien? Muchas gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Paso la práctica y continúen. Ustedes que son bien constantes. Sigan. Bien, buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches, Licenciada.